Las luchas de 1900 a 1910 fueron demasiadas, fueron tremendas esas luchas. Extinta Unión de Mecánicos tenía su edificio. Las Paileros tenían otro edificio. Del 1 de febrero de 1933, que es la fecha en que nació el sindicato ferrocarrilero. Buena parte de la Ley Federal del Trabajo está basado en el contrato colectivo de trabajo de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Que lejos me va llevando cuando ya va caminando. Que lejos me va llevando cuando ya va caminando. A los trabajadores ferrocarrileros siempre nos ha interesado conocer orígenes de nuestra fuente de trabajo, porque aunque no vivimos la época porfirista, ni la revolucionaria, ni la integración del sindicato, siempre nos ha llamado la atención sus orígenes, debido a que la cultura ferroviaria no es lógicamente una cultura milenaria, sino es demasiado reciente. Oigan y oigan y oigan, oigan que silbidos da. Oigan y oigan y oigan, oigan que silbidos da. Parece que va llegando al pueblo de la Piedad. Parece que va llegando a... Después de quererse agrupar para defender sus intereses de los trabajadores, se logran las uniones, unión de carpinteros y similares, unión de pintores, unión de mecánicos, de todas las especialidades. Pero se veía claramente que necesitaban coordinarse por una situación muy difícil. La especialidad de carpinteros, por ejemplo, quería nivelar sus salarios, mejores salarios. Pero tenía que hacerlo en su particularidad. Nosotros los carpinteros pedimos mejores salarios por esta situación. Porque antiguamente no había, el sindicato estaba dividido. Entonces, la extinta Unión de Mecánicos tenía su edificio. Las Paileros tenían otro edificio. Y había otro aquí por la calle de 28 de agosto, y ahí eran parece que los patieros que le decían, los que trabajaban en el patio. Y se quedaron algunos edificios que aún existen en la calle de 10 de León. Ahí era la extinta Unión de Mecánicos, y ahora es un jardín de niños. Ve, ahí es un jardín de niños. Y había otra aquí, donde fue el periódico La Unión. Ahí fue la de los paileros que decían. Las fraternidades, las uniones, las sociedades empezaron a formarse a principios del siglo pasado, es decir, allá por 1907 me parece que surge la primera organización en San Luis Potosí, y posteriormente empiezan a extenderse estas fraternidades que en algunas secciones, no eran secciones, pero en algunos lugares tomaron el nombre de sociedades, en otras de fraternidades, en otras de uniones. Entonces dijeron, hay que reunirse todas las especialidades para poder solicitar aumentos. Pero eso se daba con el tiempo.
Entonces, las luchas de 1900 a 1910 fueron demasiadas, fueron tremendas esas luchas. Cuando viene la revolución, se suspende todo eso porque se hablaba de un mejor nivel de vida para los mexicanos, así como la terminación del sistema político porfirista, era lógico. Entonces se suspendió años esa lucha porque lo que importaba precisamente era la Revolución Mexicana. El día 28 de agosto se festejaba el día del Instituto de Unión de Mecánicos y fue de las especialidades para que no hubiera ya divisiones. Originalmente esa fecha para nosotros aquí en Ferrocarriles era el Día del Mecánico. Se hacían los eventos cerca del caso e incluso se hacía un baile cada año. Cada especialidad tenía su fecha de aniversario. Entonces tocó que para un 28 de agosto el departamento mecánico celebrara su aniversario. Vuelvo a repetir, cada especialidad tenía su aniversario. Ya después, con el tiempo, la empresa viendo de que no era propio de que cada especialidad se le concediera a lo mejor hasta un día laboral, entonces se unificó que cada 28 de agosto fuera día de las especialidades, ya, no nada más ya del departamento mecánico. Cuando ya unidas, todas, bueno, desde luego que tuvieron que unirse todas las uniones, todas las fraternidades, todas las hermandades de las 5 ramas de trabajo, por eso duraron tanto tiempo, para ponerse de acuerdo por los intereses de uno y otro. Y fueron 12, 13, 14 años de convenciones, una convención un año, después a los 3 años otra convención, hasta que se llega a la 4ª convención de todas las especialidades, ya con las miras establecer el Sindicato Nacional Ferrocarrilero. Las 13 convenciones, 14, que se llevaron a cabo antes de la constitución del Sindicato Ferrocarrilero, cada 3 o 4 convenciones se hacía congreso. Porque, bueno, es lógico, algunos participantes de las convenciones morían. Otros quedaban imposibilitados por riesgo de trabajo, bueno, X, por lo que fuera sido. Entonces, cada 3 o 4 convenciones se hacían congresos. Lo aprendieron acostado, no pudo intentar la huida, lamentó desesperado. Estas inquietudes dieron lugar a 4 congresos, los cuales fueron en 1920, 1924, 1926 y 1932. En el Congreso se acordaba que se repusieran los lugares que estaban vacantes. Hubo necesidad de hacer 4 congresos, de las 14 convenciones, 4 congresos, que la última dio a luz la autorización para la constitución del Sindicato Ferrocarrilero. Esta fue 4 meses antes, 5 meses antes, del 1 de febrero de 1933, que es la fecha en que nació el Sindicato Ferrocarrilero. Bueno, finalmente logra constituirse el Sindicato Ferrocarrilero en 1933. Se presentó miembros del
congreso, era congreso ya, el cuarto congreso ferrocarrilero, ante las autoridades del trabajo, y presentaron al primer secretario nacional. Bueno, es nacional en la actualidad, pero era secretario general. Lo que se ve luego es que surgen dos corrientes muy claramente definidas. Una corriente derechista que es apoyada inmediatamente por el gobierno en turno, y otra corriente que tendía un tanto hacia la izquierda. Es lógico que en un gremio tan numeroso hubiera discrepancias en cuanto a reconocimiento o personalidad de uno mismo. Bueno, finalmente la corriente derechista es la que se encumbra, siendo el primer secretario general un sujeto que se apellidaba Ordorica, que, bueno, jugó un papel bastante nefasto en principio. J. Jesús Ordorica Pérez, investido el día 1 de febrero de 1933. Y quiero recalcar que era general porque esto se hizo nacional hasta que llegó hasta después del movimiento del Plan del Sureste, del vallejismo, por decirlo así. Hasta después se implantó el nombre de secretario nacional. Pero anteriormente, hasta esa fecha, hasta el 59, era secretario general, el nacional. Y el secretario general de las secciones era secretario local. Aquí en Aguascalientes el primer secretario local fue Jesús Consuelo. Posteriormente le siguieron algunos otros secretarios locales, porque no se les daba el título de secretarios generales. Ahora pasamos al manejo de la organización que se había fundado como Sindicato Ferrocarrilero. Para el primer secretario nacional, general que era entonces, me imagino las desveladas que se debe haber puesto, pensando día y noche, cómo iba a manejar una organización de 32,000 trabajadores, que eran los que exigía la ley entonces, para constituir un sindicato de industria como era el ferrocarrilero. Esa cantidad es el mínimo que le exigieron al sindicato para registrarse. Inicialmente, aquí en Aguascalientes, el sindicato ferrocarrilero no estuvo jugando un papel del todo malo, independientemente de las corrientes que estuvieron representando el sindicato, a los trabajadores. Es hasta a partir del 48, más o menos, cuando esta organización aquí en Aguascalientes empieza realmente a jugar un papel más que nada de tipo patronal. Esos trenes del pipí que cruzan por la Luisiana se llevan los mexicanos para el estado de Indiana. El día 22 de abril a las 2 de la mañana. El año de 84
aunque acordarme no quiera. Aquí llegó el primer tren, aventando tu madera. Muy cuantioso y muy ligero, se ve que viene corriendo, y por todo el mundo entero se ve que viene barriendo. Con una trompa lucida, por mayor la pasajera, de lejos se oye el zumbido de la máquina extranjera. Yo vi de al ferro bramar, que es la máquina extranjera, que por todo el mundo entero se ve que anda la carrera. Arechiga general con los otros de Chistera recibieron a los güeros de Leontina y Faltriquera. Yo vi de a los palanqueros que andaban arriba al trote, manejando aquellos fierros, ni el humo se hace molote. Pa' cambiar algunos carros pasa el cambio despacito, lo mismo va pa' adelante que pa' atrás poco a poco. O sea que hubo un entrelazamiento de las distintas especialidades. Este trabajo no fue de que pues el representante a sus anchas, detrás del escritorio, bueno, será en la actualidad, pero antes no. Había disciplina, porque al último se perdió la disciplina. Apenas estaba en pañales la Ley Federal del Trabajo. Tan estaba en pañales que nuestro sindicato la rebasó. Y luego, en la primera revisión, en la tercera revisión de la Ley Federal del Trabajo, tuvo que poner un apéndice agregado diciendo que si los contratos rebasaban los beneficios de la Ley Federal del Trabajo, eran legales. ¿Sí? Entonces nuestro sindicato nació y superó a la Ley Federal del Trabajo. Fue una conquista muy grande que en el 30, por ejemplo, le haya tocado a Abelardo Rodríguez promulgar la iniciativa, proponer la iniciativa al Congreso para que se aprobara como ley tutelar de los trabajadores X la Ley Federal del Trabajo. Bueno, yo nunca fui muy apegado al sindicato, yo me dediqué a mi trabajo, pero yo me enteraba que cuando se inició eran más honestos los representantes y más respetuosos también el personal de su sindicato y todo ello. Y después fueron pasando los tiempos, cambiaban líderes corruptos, los trabajadores también eran corruptos, se unían con ellos y no respetaban. Y entonces el asunto era que la representación era para favorecer o defender a los trabajadores cuando hacían por ejemplo, en el trabajo, por un error, un mal trabajo, lo castigaban. Vamos viendo que nuestro sindicato fue el primer sindicato de industria que se fundó en México. Se tuvo que formalizar esos reglamentos de una manera oficial para el trabajador ferrocarrilero, que dio paso ni más ni menos a lo que ya dijimos, nuestro contrato colectivo de trabajo en 1933. Tenía apenas, estaba en pañales la Ley Federal del Trabajo. Tan estaba en pañales que nuestro sindicato la rebasó. Buena parte
de la Ley Federal del Trabajo, está basado en el contrato colectivo de trabajo de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México. A todo el capitalista que no quiere obedecer. El primer problema serio que presentó, que se le presentó al sindicato fue la administración obrera. Se le llama así a la decisión del presidente de la República, el licenciado Lázaro Cárdenas, que habiendo tomado posesión en 1934, veía por los trabajadores y por la gente del campo. Entonces, la multitud de problemas que había en el ferrocarril determinó pasarle al sindicato la responsabilidad del control del ferrocarril, la administración del ferrocarril. A eso se le llama administración obrera. Es que era con Lázaro Cárdenas, eso. La administración obrera, se hizo la administración obrera, que falló la administración obrera porque pues de repente que se está haciendo socialista el país. Entonces la empresa es para que la administren los trabajadores. No pudieron. Bueno, eso fue, yo estaba ya chamaco grande, ¿verdad? Y pues no se pudo. Pasados 2 años de 1937, o sea, en el 39, hubo que dar marcha atrás a la decisión, porque se presentó un problema grave en el sindicato al considerarlo los trabajadores como juez y parte, porque por un lado era defensor de los trabajadores y por otro lado era administrador de los bienes nacionales. Entonces había estaba la administración dubitativa, es decir, no podía ser defensor de los trabajadores del ferrocarril y administración de bienes nacionales. En la escuela, los libros estaban relacionados más o menos con el comunismo. Nos dieron unos libros con puros grabados en blanco y negro, pues grabados, donde se veía una voz o una antorcha, ¿verdad? Con una antorcha, no recuerdo, con una antorcha. Era problemática las funciones. A 2 años de distancia se termina la administración obrera, que fue a principios de 1940 cuando se termina la administración obrera. Estando de presidente Lázaro Cárdenas. Incluso hasta las cancioncitas, ¿verdad? Había un himno que se llamaba, un himno ya comunista, pero nosotros no lo veíamos comunista. Yo hasta que me hice grande dije, oye, pues, digo yo, mi hermano, ese himno yo creo que es comunista porque rezaba así: compañeros, el cuerpo y la mente son del hombre la fiel cualidad. Avanzamos todos y sonrientes, la existencia feliz brillará. Hoy que unión fraternal nos enlaza, con el triunfo marchemos en pos y debemos unir nuestra raza con el signo del martillo y la hoz. Porque se supo imponer como digno mandatario, ha cumplido tu deber, conoceré tu vida. Cuando llegó López Mateos en su campaña para la presidencia de la República, aquí en Aguascalientes se le recibe primeramente en el sindicato ferrocarrilero y vino a darle la bienvenida el secretario nacional, que era Samuel Ortega, a darle la bienvenida a López Mateos como candidato a la presidencia de la República. Quiero decir, la posición política demasiado marcada. Era senador. Era senador. El poeta del crucero. Ministro del Trabajo anteriormente y luego senador. Bueno,
una situación que no coordinaba yo, porque Dios decía, lógicamente el candidato a la presidencia de la República deberá de ocurrir primero a Palacio de Gobierno, en un supuesto caso de orden de cosas, ¿verdad? Pues no, señores. Bueno, la primera, se le recibe enfrente del sindicato ferrocarrilero. Ahí se levantó una alta tribuna, ahí habló el secretario nacional del sindicato y luego un discurso político de Adolfo López Mateo.